Hola, mi nombre es Isabel Gallardo y hoy vamos a tener una clase sobre la lectura inferencial y vamos a centrarnos en los diferentes tipos de inferencias que existen. Como lo hablamos en la clase anterior, cuando hablamos de la lectura inferencial debemos tener en cuenta que para hacer esta lectura hay diferentes inferencias a las que nosotros podemos acceder en una lectura. Recordemos que una inferencia, como lo dice Escudero, es una destreza para activar el conocimiento almacenado en la estructura cognitiva y que vamos a utilizar para interpretar la información entrante. Esto lo vamos a hacer a través de complejas relaciones abstractas que no provienen de los estímulos externos. Dentro de los diferentes tipos de inferencias vamos a hablar de algunos de ellos basados en la tipología que hace Gricer, León y Van der Broek. Tenemos estos tipos de inferencia que aparecen en la filmina que son referencial, atribución de un papel en la estructura causal, antecedente causal, finalidad superordinal, temática, reacción emocional del personaje, consecuencia causal, sustitución categórica, acción de finalidad subordinada, estado, emoción del lector e intención del autor. Vamos a explicar rápidamente una por una. Para ello volveremos a tomar ejemplos del cuento El Bongo de Carlos Salazar Herrera. Primero tenemos la inferencial. Vean que se hace en un proceso bottom-up y es una palabra o una frase unida a otro elemento oracional anotado con anterioridad. Si por ejemplo vemos esta frase, ya no la vio más, la inferencia la hacemos cuando lo relacionamos con Natalia, que es el personaje que ya no se ve más. En cuanto a la atribución de un papel en la estructura causal, también es un proceso bottom-up que consiste en corresponder a los personajes, lugares, tiempo y objeto que motivan acciones dentro del texto. Si vemos este texto del cuento El Bongo, donde el bonguero le dice, Natalia, ya no sos una chiquilla, yo te he recogido, te he cuidado y te he querido mucho, he venido pensando que si sos agradecida y me querés un poquito, bueno, el padre Raimundo me dijo que no hay impedimento para que nos casemos. No, no quiero, no puedo, tata, lo interrumpió ella. Yo lo quiero a usted más de otra manera, se lo agradezco. No hay pero, Natalia, gritó el bonguero cambiando de maneras. Yo te he cuidado para mí, yo lo tengo todo arreglado. Mañana vas conmigo a la iglesia. Este es el texto que aparece. La inferencia que sacamos por atribución de un papel del personaje es el mandato del matrimonio que hace el bonguero a Natalia. Si vemos, esto se infiere porque le dice que vayamos donde el padre Raimundo, porque mañana vamos a la iglesia, y de ahí inferimos que hay un mandato. Otra inferencia es la de antecedente causal, también es un proceso bottom-up, y es la relación entre una acción o un evento que ha ocurrido antes en el texto con una causa que viene después. Por ejemplo, en el texto, el bonguero le dice, no me llames tata, ¿entendés? ¿Qué inferimos de eso? ¿Por qué no le puedes llamar tata? Porque se van a casar y al casarse deja de ser su padre para tomar otro papel. Luego tenemos la de finalidad superordinal, es bottom-up. Esta motiva una acción intencional del personaje, describe el objetivo que el personaje desea alcanzar mediante una acción intencionada. En el texto que activa la inferencia es el mismo que hablamos anteriormente, donde le pregunta o donde le ordena a Natalia que se case. ¿Y qué pasa con esta orden de que se case? ¿Cuál es lo que inferimos después? Natalia desaparece del bongo porque ella no quería casarse con el bonguero. Entonces, esa es la inferencia que hacemos. Luego tenemos la temática. Esta es una inferencia top-down, donde es el punto central del texto. Entonces, para sacarlas necesitamos del texto completo y podemos decir que el significado inferencial es al final del texto, donde el bonguero siente un alivio al saber que Natalia no se ha ahogado.
Tenemos la reacción emocional del personaje, que es top-down, que es la emoción que experimenta un personaje que es causado por una acción, en respuesta a una acción. El texto que activa la inferencia, por ejemplo, es: hombre, no había pensado en eso, y con la cara salpicada de lágrimas, bueno, si es así, que Dios los bendiga. Entonces, ¿cuál es el significado inferencial? Que las lágrimas del bonguero muestran un alivio al saber que Natalia no se ha ahogado, porque esta es la respuesta a la acción que anteriormente hizo el bonguero de obligarla a casarse con él. Luego tenemos la inferencia de consecuencia causal. Esta es una inferencia top-down y que es la predicción del lector sobre lo que puede ocurrir en el texto. Por ejemplo, cuando despertó no estaba Natalia en el bongo. ¿Qué es lo que podemos como lectores predecir? Que Natalia había huido. Tenemos luego la inferencia de sustitución de categoría, es una inferencia bottom-up. Es la sustitución de un término léxico por su ejemplar. Puede ser un intercambio léxico, un hiperónimo, un hipónimo, una sinécdota, una metáfora, etc. Por ejemplo, cuando habla en el texto cómo iban madurando las limas en el limonero, se está refiriendo a cómo Natalia había ido madurando como mujer. Luego tenemos la inferencia de acción de finalidad subordinada, es una inferencia top-down, donde se describe el medio que el personaje empleará para llevar a cabo una acción. En este caso, por ejemplo, cuando se dice en el texto levó en el ancla, podemos inferir que el bonguero va a navegar. Tenemos la inferencia de estado, que es top-down. Esta es un proceso desde el marco temporal del texto y no está relacionada causalmente con la historia. Este estado incluye un recurso de la gente, conocimiento y creencias, y las propiedades de los objetos y conceptos. Aquí en esta no encontramos un ejemplo en el texto. Hay que hacer un paréntesis, en todos los textos aparecen todas las inferencias. Habrá textos en donde hay algunas inferencias y otros en las que no están todas. Luego tenemos la inferencia de la emoción del lector, es una inferencia top-down, que es la emoción que experimenta el lector al leer todo el texto. Por ejemplo, y luego sonrió dulcemente con la cara salpicada de lágrimas o de mar. Bueno, si es así, que Dios los bendiga. La emoción que este texto puede producir en el lector de manera inferencial es ternura, un sentimiento de ternura hacia el personaje. Luego tenemos la intención del autor. Esta es una inferencia top-down, que es la actitud o motivo del autor al escribir o el tema principal del texto. También puede ser la idea principal de un fragmento o de parte del texto. Si tomamos el texto completo, ¿cuál podría haber sido la intención del autor? El retrato íntimo de un bonguero como personaje, profesión, tanto por su rudeza como por su ternura y nobleza. Con esto hemos hecho un rápido recorrido por algunas de las inferencias que podemos encontrar a la hora de hacer una lectura inferencial. Esperemos que esto les sea de mucha utilidad para ayudar a sus estudiantes a la comprensión lectora de los textos. Muchas